Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por esto a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar con ustedes de nuevo en nuestro programa El Mundo Actual. Aquí de nuevo con ustedes en este martes 5 de agosto. Vamos a compartir la palabra del Señor en nuestro programa El Mundo Actual. Y saludando, como siempre, a toda nuestra inmensa audiencia del programa El Mundo Actual. No solamente a lo largo de los Estados Unidos de América, sino también a lo largo de todo el continente americano, de América Latina y también, por supuesto, a través de las redes cibernéticas en toda Europa y otras partes del mundo. Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos rápidamente a poner en las manos del Señor lo que vamos a compartir en esta mañana, en este día, martes 5 de agosto. El desafío de Israel en 3 semanas. Este es el tema que vamos a continuar y vamos rápidamente a la palabra. Vamos a orar después y vamos a desarrollar este tema muy importantísimo en estos momentos. Dice así la palabra de Jehová en Isaías capítulo 29, versículo 6 en adelante. Por Jehová de los ejércitos será visitada la tierra con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellinos y tempestad, con llama de fuego consumidor. Y será como un sueño la visión nocturna, y la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que peleen contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en aprietos. Le sucederá como el que tiene hambre y sueña. Le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacía. Así como el que tiene sed y sueña, le parece que bebe. Dice la palabra del Señor que estamos leyendo aquí en el profeta Isaías. Profeta Isaías capítulo 26. Estamos leyendo en estos momentos. Y que es esta bendición de esta palabra del Señor, de eso que le sucederá como que tiene sueño, tiene hambre y sueña, dice la palabra del Señor. Aquí termino de leerlo. Dice, pero cuando despierta se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que peleen contra Sión. Estamos hablando de Isaías capítulo 9, versículo 6 al versículo 8. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para tu pueblo, Señor, a quienes va a ser enviada en estos momentos. En el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos este programa a toda nuestra audiencia que lo está escuchando en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, que sea de bendición. Amén y amén. Sin lugar a duda, este mes de octubre, este mes de julio que recién pasó, fue un mes de grandes acontecimientos. El impacto, la caída de 3 aviones, 2 de ellos caídos por las fuerzas de la naturaleza, como fue el caso del avión en Vietnam, que a causa del fuerte clima, de la fuerte lluvia, se precipitó un avión con más de 40 personas, en su totalidad muertas. El avión en Argelia, que mató 116 personas, en su totalidad todas muertas. En el accidente se cree hasta el momento que pudo haber sido clima, como también
otras sospechas, pero al momento lo más fuerte es que fue problema climatológico. Y el avión que fue derribado por fuerzas terroristas prorrusas en Ucrania, con 298 personas, en su totalidad todas muertas. En este vuelo misteriosamente también de esta línea aérea de Malasia, quien hace poco más de 4 meses perdió un avión con 239 personas y que hasta hoy en día en su totalidad no se sabe. Es un profundo hermetismo, misterio, la desaparición de ese avión. No existe la más mínima noticia todavía, ni nada. Y 4 meses después, la misma línea aérea Malasia pierde este avión con 298 personas. Y en este mismo vuelo, entre esas 298 personas, iban más de 20 connotados científicos, que algunos de ellos posiblemente llevaban noticias contundentes acerca de cómo sanar el cáncer y sobre todo el SIDA. Bien, definitivamente fue una catástrofe, fue una tragedia terrible, de grandes proporciones, no solamente por las 298 vidas inocentes que se perdieron en ese atentado terrorista, donde fue perpetrado por personas, por guerrilleros o subversivos, o como le quieran llamar, bajo el patrocinio de Rusia. Lastimosamente, como era de una parte ideológica, no hubieron manifestaciones ni condenas masivas en el mundo. Sobre todo la parte ideológica de la izquierda guardó profundo silencio, porque no querían condenar a Rusia. Así es que lamentablemente así se quedó, y esas casi 300 personas hoy en día no tienen voces que hubieron respaldo o que hubieron protesta. Están muertas. En esa situación también, en esa tragedia, también se han desatado una serie de cosas en todas estas últimas semanas, entre ellas el potentísimo terremoto en China, que ha dejado ya más de 1 millar de muertos y millares de personas damnificadas en estos momentos, aparte de los fuertísimos cambios climáticos y terribles inundaciones en esa parte de Asia que ha dejado este mes de julio. Sin lugar a duda, lo que acaparó las noticias en todas esas últimas 3 semanas, en todo el mundo, fue el conflicto que se desató en torno al territorio de Israel. Y por eso esta mañana hemos titulado El desafío de Israel en esas 3 semanas. En esas 3 semanas, Israel se tuvo que se vio obligado a meterse en un conflicto donde posiblemente el pago que tendría que pagar Israel diplomático sería muy caro. Sin embargo, era una decisión que era o de vida o de muerte. De vida si Israel reaccionaba en su defensa. De muerte si Israel se cruzaba sencillamente de brazos para tratar de tener contento al mundo y presentar sencillamente tal vez sus centenares o millares o decenas de muertos. Así es que la decisión sencillamente estaba en Israel, en hacerle caso al mundo o en defender a su pueblo y a su gente. Y así que era un momento trascendental la decisión que tenía que tomarse. Algunos dicen, o los que tratan de manejar en una forma malintencionada la información, algunos dicen que todo comenzó por el secuestro de estos 3 jóvenes israelíes de 14, de 15 y 16 años, que grupos proterroristas de Hamas secuestraron y luego asesinaron
en los últimos días de junio, en los primeros días de julio. Pero en realidad, y luego dicen que vino una parte de fanáticos israelíes que mataron a un joven palestino en venganza. Bueno, dicen que eso, los de Hamás de inmediato salieron a decir que eso fue lo que provocó. Es decir, tampoco aprobamos lo que hicieron esta parte israelí, que no contó con el respaldo en nada del pueblo de Israel. Esto, lo que hicieron estos fanáticos israelíes cuando asesinaron a ese joven palestino también. Pero realmente fue eso lo que, la gota que disparó esta tremenda ofensiva y esta situación que, aunque en este momento solo se ha llegado a lo que se llama una tregua de 72 horas, no sabemos si se ha terminado totalmente, pero podemos decir casi a estas alturas que Israel ya puede estar cantando victoria. Y por eso vale la pena analizar bajo este tema en estos momentos el desafío de Israel en estas 3 semanas. Realmente fue ese incidente de esos 3 jóvenes y de ese joven palestino lo que disparó todo esto. Definitivamente, si usted le pregunta en su totalidad a la población del pueblo de Israel qué es lo que importa en este caso, porque al fin y al cabo son ellos los que están viviendo en su tierra, se dará cuenta que este hostigamiento duro, fuerte de parte de los terroristas de Hamás vino sucediendo desde el 2007, cuando ellos se tomaron la franja de Gaza y expulsaron a la parte moderada palestina e inclusive le impidieron seguir entrando al presidente Mahmoud Abbas de Palestina. Y a partir de ese momento, este movimiento de Hamás empezó a recibir toda clase de ayuda bélica justificada directamente de un país terrorista, abiertamente terrorista, como es Irán. Y increíblemente también empezó a recibir ayuda de este país que ha estado enfrentando su propia guerra civil, como es Siria, y indiscutiblemente también de respaldo económico multimillonario de parte de la monarquía de Qatar. Toda esa impresionante ayuda humanitaria que le llegó a los terroristas de Hamás nunca y en ningún momento fue utilizada para ayudar a la empobrecida comunidad palestina que está viviendo en toda esa franja de Gaza, sino que se dedicó desde el 2007 exclusivamente a construir impresionantes y supergigantescos túneles que salgan a comunidades civiles judías para perpetrar una multitud de series de atentados terroristas. De hecho, fue uno de esos túneles que ocasionó la salida de terroristas para secuestrar al inicio a esos 3 jóvenes, a esos 3 adolescentes israelíes. Y aparte, a partir de ese momento, 2007, 2008, 2009, 2012, la población israelí venía siendo hostigada por una lluvia de múltiples misiles. Cada año que venía, los misiles eran más sofisticados. Así es que el 2008 empezaron a probar con misiles más pequeños, enviándolos con lluvias a poblaciones de Israel. Luego, en el 2009, iniciaron con misiles más fuertes. Y así que para el 2011, Israel se da cuenta que tiene un enemigo que está recibiendo toda clase de ayuda de armas poderosas y que ese enemigo está dentro, en el mismo corazón del pueblo de Israel. Y ahí en que los ingenieros de Israel empiezan a trabajar para un sistema de defensa único, porque no iba a esperar que el resto del mundo lo fuera a defender. Ahí en uno de nuestros programas leímos un pasaje que era impresionante y lo he estado tocando en las prédicas que hemos tenido en estos días atrás. En el caso de cuando este Salmo 18 que dice que enviará sus flechas, sus saetas de
ardiendo de fuego, ardiendo por el espacio. Pero en aquel día, dice, en esos días, yo destruiré esas flechas en el aire, o esas saetas ardientes en el aire con trueno y relámpago. Y es un salmo, la palabra de Dios en su totalidad, desde el Antiguo Testamento y hasta el Apocalipsis, es profecía. Y en algunos momentos se puede interpretar como también para todos los tiempos. Así es que definitivamente en el 2011 Israel, los científicos militares de Israel inventan o hacen un invento impresionante que en este momento tiene la población de Israel agradeciendo a Dios por ese invento. Y en ese entonces lo dio a conocer el ejército de israelí, en el 2011. El nuevo invento se llamaba cúpula de hierro, una impresionante y extraordinaria sistema antiaéreo, de batería antiaéreo, poderosamente eficaz y contundente. Inmediatamente sale cualquier misil en el aire y de inmediato esta cúpula electrónica, magnética y preparadas satelitalmente, de inmediato se dispara y lanza otro misil para encontrarse en el aire con el misil enemigo y en el mismo aire, en forma de trueno y relámpago, desbarata el misil enemigo. Los astronautas de la nave internacional Alfa nos han mostrado un video impresionante de cómo captaron ellos desde allá, de la nave internacional Alfa, el impresionante choque de los misiles y cómo se ve en forma de relámpago y seguidamente el trueno. Cuando miraba eso, automáticamente me acordaba de ese pasaje de la Biblia y indiscutiblemente sabemos desde estos 64 años toda la maravilla, lo que Dios le dio al pueblo de Israel para desarrollar su agricultura única en el mundo, para darle vida al desierto. Los avances súper tecnológicos que ha tenido este pueblo en todas las ramas, incluyendo medicina, agricultura, en la tecnología, en todo esto. No dudamos que en todo esto ha estado la mano de Dios para cumplirse aquel pasaje que dice: y sucederá que cuando estuviste fuera de las naciones fuiste objeto de maldición, pero que al cabo del tiempo, cuando yo los recoja y los traiga de nuevo a su territorio, entonces seréis de bendición para las naciones. Y así es lo que podemos ver. De alguna manera entonces creemos que en todos estos avances científicos ha estado de algún momento la mano de Dios en muchos de estos científicos israelíes. Y no dudamos que en este caso la cúpula de hierro, este invento del 2011, en estos momentos es digno de celebrar para la población de Israel, porque los terroristas de Hamas, al final de estas 3 semanas que vamos a hablar el precio que se pagó y todo, fueron casi 3,000 misiles enviados en una forma hacia Israel a todas direcciones del territorio. Todos estos misiles, en una forma impresionante y extraordinaria, fueron interceptados por este impresionante avance militar israelí, y en el aire interceptaban estos misiles de una forma impresionante. Es que hay que verlo una y otra vez, el video que pone la NASA sobre esta intercepción que hacían estos impresionantes misiles, antimisiles, más bien de la cúpula de hierro. ¿Coincidencia o no? Coincidencia de que el libro de los Salmos hable sobre eso y que en siglo XXI estamos viendo exactamente el cumplimiento de eso. Usted puede decir que es coincidencia. Para los que creemos en Dios y confiamos en Dios, para nosotros no existen coincidencias. Nos guste o no nos guste, como hemos venido diciendo en esta semana, inclusive que espanto lo que voy a tocar en el precio que se tuvo que pagar y en el desafío que tuvo que tomar Israel, con todo y eso, indiscutiblemente como cristianos, sabemos de que Israel sigue siendo pueblo de Dios por múltiples pasajes de la Biblia. E inclusive en mi página web, como dije, tengo un artículo titulado Israel o Palestina, donde estoy demostrando históricamente y bíblicamente
que Israel nunca le ha arrebatado, ni usurpó, como dijo este señor legislativo de El Salvador, de que Israel es un usurpador de tierra. Nunca. Israel usurpó, sencillamente. Israel regresó a su territorio de origen y a su tierra, a la cual, si bien es cierto, habían sido expulsados por 2000 años su tierra. Siempre hubo comunidad judía representativa. Milagro, definitivamente, de que hayan sobrevivido esas pequeñas comunidades cuidando su territorio hasta que el resto de su pueblo regresara. Por ello conozco una familia, como son la familia Abni. Tuve el privilegio de estar en su casa con ellos allá en el 96 y tener una bonita relación con esta familia, la familia Abni. Familia Abni que viven en Rishon LeZion. Ellos tienen un historial certificado de más de 500 años de permanencia en el territorio de Israel. Es decir, que Israel, a pesar de que es lo que es la población, la inmensa mayoría, salieron de su tierra no porque ellos quisieron, sino porque los obligaron los imperios gentiles. Con todo y eso siempre quedó un reducto, que quedaron como guardianes, cuidando su casa para cuando su pueblo regresara a su territorio. Eso es real, una historia real, de que el espíritu antisemita no quiere reconocer. Eso es otra cosa. No olvidemos que los antisemitas, aún mismo, ellos quieren negar hasta el propio holocausto. Sí, todo lo que tenga que ver verdades con Israel, de una u otra manera, ellos lo quieren negar. En esta semana, en estas 3 semanas de lucha del pueblo de Israel, era un momento para ver quiénes estaban con Israel y quiénes no estaban, en especial dentro del pueblo evangélico. A Dios gracias que la inmensa mayoría, tal vez un 95% de nuestros evangélicos hispanos mostraron su aprecio y su amor y su solidaridad con el pueblo de Israel. Y tal vez menos de un 5% que se deciden ser evangélicos se dieron color de lo que tiene que ver el tema y que le pasó a los gobernantes de América Latina, que ya voy a entrar con ellos en esto. Así es que en estos momentos, como evangélicos, nosotros siempre debemos de saber que lo aceptemos o no lo aceptemos, Israel sigue siendo pueblo de Dios. Y aunque la teología de la liberación, que es parte de la sorpresa de hoy en día que está saliendo en los diarios, del respaldo que está dando el Papa Francisco, que hace una semana también volvió a ser noticia, cuando no solamente salió hablando en favor de la marca de la bestia, sino que también, el microchip, sino que también dio un comentario que tiene, como dicen, le hizo agua fiesta a los mexicanos y que se las están guardando en secreto porque les dolió. Pero lo que sea, este Papa, que por cierto no hay que perderlo de vista en las profecías como una de las 2 bestias que menciona Apocalipsis, el día de hoy martes, acaba de volver a ser noticia al dar su total respaldo a esta diabólica teología de la liberación que abiertamente declara abiertamente la inexistencia del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Pues bien, a nosotros no nos importa esa teología, porque esa teología no puede cambiar las verdades de la Biblia. La Biblia sostiene y mantiene, no solamente desde profetas como Ezequiel, Jeremías, sino también en pasajes como múltiples de pasajes en el Nuevo Testamento, en especial Romanos capítulo 11, todo un capítulo dedicado. De manera que en este conflicto era como una especie de termómetro para ver dónde estaba parada la iglesia evangélica, y en el aspecto político para ver cuál es la condición de nuestro continente americano, no solamente latino, sino americano. Y por eso hemos titulado este tema El desafío de las 3 semanas. Al estar Israel de una forma de hostigamiento, si bien es cierto, este sistema cúpula de hierro ha sido una defensa impresionante, eso no quita el miedo a la población israelí. Esa penuria de pasar casi 24 horas
con aquel terrible miedo del sonido impresionante de la sirena, que les daba solamente 1 minuto para que todos con sus niños, a cualquier hora, en el día, en la noche, tienen que salir corriendo de su cama y buscar un refugio. En los últimos mensajes que he estado predicando, enseñaba como las imágenes de los niños, como los niños salían corriendo y tenían que refugiarse aquellos niños en los refugios de las escuelas y tirados boquita abajo. O aquella madre judía que salió en múltiples de periódicos, ocultando bajo su cuerpo a su niño. O aquella pareja de soldados que andaban en la calle tirando sus cuerpos sobre sus niños para cubrir a sus niños. Mientras por el otro lado sucedía todo lo contrario. Mientras Israel pone sus propios cuerpos como escudo para cuidar a sus niños, del otro lado se utilizaban a los niños y a las mujeres para ponerlas de escudo y de esa manera explotarlos como víctima para tratar de lanzar un espíritu contrario y de crítica dura contra el pueblo de Israel. Y así que este hostigamiento, como dije, no solo vino a causa de esos 3 jóvenes. Este hostigamiento ha venido desde 2007 y estuvo ahí 2009, 2011, 2012, duro, fuerte. Y siguió el 2013, esa andanada, a tal manera que el pueblo ya estaba cansado. El problema es que en esta ocasión los servicios de inteligencia israelíes se habían dado cuenta que los terroristas de Hamas estaban con todo un poderosísimo y súper arsenal militar dentro del corazón de Israel, capaces de, si lo dejaban, de seguir creciendo y, por supuesto, en su eslogan de ello, destruir total y para siempre al pueblo de Israel. Así es que Israel, en esta situación que se da en julio, tenía que tomar un desafío duro, posiblemente con un precio político muy duro, pero era un desafío que tenía que tomar. Ningún desafío es bonito. Todos los desafíos traen consecuencias y traen momentos difíciles y momentos de prueba durísimos. Tal vez, sin lugar a duda, comentaba con un amigo periodista el día de anoche el desafío que tomó el apóstol San Pedro cuando la barca es azotada por la fuerte tormenta en el mar a eso de la medianoche. Cuando los discípulos luchaban y por permanecer, por sobrevivir ante la terrible tormenta y las olas peligrosísimas que ponían en peligro de sucumbir la barca, en esos momentos trascendentales aparece entre las luces de los relámpagos y el reflejo de los relámpagos sobre el agua un personaje caminando campantemente sobre aquellas embravecidas olas. Cuando los discípulos están con la boca abierta observando este momento trascendental, es más, lo acabo de grabar recién en Galilea y en este momento ya casi lo tenemos disponible aquí en la oficina, donde lo grabé en vivo, allí por cierto en medio de tormenta. Lo grabamos, qué casualidad que nos tocó en ese momento lluvia fuerte, allí en el mar de Galilea. Y allí grabé este desafío, este milagro. Y de cómo en ese momento el apóstol San Pedro, cuando ellos gritan, ¿quién eres? Y el Señor dice, yo soy, no temas, yo soy Jesús. Y Pedro toma el desafío, solo un Pedro podía tomar semejante decisión a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, en un mar embravecido, en tiniebla, con unas olas peligrosísimas que ponían en peligro su propia barca, a hacer la siguiente propuesta y decir, Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y se lanza en aquel momento sobre el abismo de las aguas. Y por supuesto que eso es un desafío. Los desafíos tienen, me decía este amigo, cuando uno decide saltar un abismo, solamente hay 2 opciones. Una de ellas, no alcanzar la cima. La otra es lanzarlo y agarrarse, aunque sea de algo, pero cruzar esa cima. Pero definitivamente no hay alternativa.
Si no hace la una, la muerte será inevitable. Si hace la otra, el precio va a ser sumamente peligroso, pero al fin se va a lograr. Y así decía yo, como el apóstol Pedro se lanza a la cima de las aguas. Y por supuesto que hubo un momento en que vino las dudas, cuando miraba a él que se hundía. Y en ese momento difícil, él levanta su mirada hacia el que venía caminando, hacia Jesús. Sálvame, Señor, porque perezco. Y en ese momento vino de inmediato la ayuda del Altísimo. Y salió y regresó caminando a la barca. Esos son los desafíos que todo cristiano en algún momento hemos tenido que tomar, desafíos que en algún momento son peligrosísimos y que inclusive a veces se paga el precio. En este instante, el pueblo de Israel se prepara para tomar un desafío contundente, un desafío donde tendrá que medir su cuota política con el resto de las naciones. ¿Por qué no analizamos, después de esta pausa, ese desafío que Israel tomó? Que claro, es doloroso, porque en ese desafío iban a haber víctimas numerosas, por supuesto, del otro bando. No porque Israel quisiera hacer ese daño, sino porque no había otra opción, por cuanto el enemigo estaba utilizando a esas otra parte, la estaba utilizando en una forma, sencillamente las estaba utilizando como escudo. No porque esta parte subversiva estaba interesado en llorar a esos niños, a esas mujeres, sino más bien en utilizar las imágenes desastrosas y dolorosas de estos niños y de esas mujeres para explotarlas y volverlas como misiles contra el pueblo de Israel. Como cristianos, por supuesto que no nos alegramos por el dolor de esos miles de niños palestinos. Nunca. Ni el dolor de esas mujeres y esos ancianos que no tenían nada que ver. No nos alegramos. Es doloroso. Pero también no podíamos irnos como ciegamente, se fueron muchos, cegados por el espíritu antisemita, para condenar pública y abiertamente al pueblo de Israel sin ver las motivaciones que tuvieron detrás para provocar esas víctimas detrás de la parte contra Israel. Claro que es doloroso, claro que las imágenes dolían, y allí en donde se tenía que ser un momento sabio y prudente para ver a quién condenar o a quién no condenar. Pero como cristiano, por supuesto que nos duele. Toda guerra es dolorosa y toda guerra hay víctimas, y lamentablemente en la guerra las víctimas, la mayoría, son los inocentes. Sí nos duelen los niños, por supuesto, como cristianos. Pero eso no quiere decir también que por ese dolor profundo, ciegamente, íbamos a condenar al justo por causa del injusto. Sigamos con este tema, porque vamos a entrar al desafío que va a llegar. Pero después de esta pausa, y venimos con esta canción que un día grabó Igmer Benítez y que habla del dolor de los niños. Permita Dios que en el final del resumen de este estudio que vamos a hablar sobre la práctica derrota de Hamás, que en esta mañana prácticamente en su propia palabra estaba aceptando su derrota. Que permita Dios que con esta derrota los terroristas de Hamás no traten de volver a poner a esos angelitos de Dios, a esas pobres mujeres y esos pobres ancianos, como escudos humanos, y gozarse ellos en el dolor y en las lágrimas de estas víctimas. Permita Dios que el mundo ciego de América Latina, nuestros líderes políticos ciegos de América Latina, que están botando lágrimas de cocodrilo, pero con el único deseo de que quien salga dañado sea Israel. Vamos a regresar con ellos y vamos a hablar sobre el desafío final de Israel. Pero antes, con esta pausa,
y esta canción de Igmer Benítez. Desde que te marchaste es la canción melancólica que canta el cantante salvadoreño, cantante cristiano salvadoreño, nuestro querido amigo Igmer Benítez. Y sí, en estos momentos esta canción tiene gran relevancia ante las cosas que han estado pasando en todo el planeta Tierra y específicamente también, porque ¿qué está pasando en todo? Recuerden que tenemos una guerra sin cuartel en este momento en Libia, fuerte, que está dejando miles de niños con lágrimas, ensangrentados, con dolor, con profundo. Lo está pasando en Ucrania también, en ese momento la guerra fuerte que se lleva contra los separatistas. Está pasando también en Siria, en esto que ya lleva más de 180.000 muertos. Está pasando también en Irak con estas bestias terroristas suní o de ISIS, respaldados por los terroristas de Irán. También profundamente, o sea, está pasando todo esto en todo el mundo. El desafío de Israel en estas 3 semanas duras de guerra que se dieron, sin ninguna duda no quedó otra alternativa. Israel tenía que tomar ese desafío. Era o tomar esta acción dura, fuerte, dolorosa, o arriesgarse, resignarse Israel a estar bajo el asedio constante de una amenaza de aniquilación sin precedente. Si Israel se quedaba de brazos cruzados con fin de tener a la opinión de todas las naciones gentiles a su favor, significaba que Israel tendría que haber puesto decenas de miles o quizás centenares de miles de víctimas. O la otra era tener que tomar la decisión, Israel, el desafío de emprender una ofensiva dura, fuerte, contundente, aunque eso significaría pagar un precio diplomático bastante caro. ¿Qué es la decisión? Como dijimos en un momento, cuando alguien va a cruzar un precipicio tiene 2 opciones. La primera es saber que si se lanza y no tener ninguna posibilidad, sería esperar entonces definitivamente la muerte en el precipicio. O la segunda es lanzarse y agarrarse aunque sea de algo, pero al menos, aunque sea agarrado lo que sea de algo, va a pasar el precipicio. Así es que Israel tenía que tomar esa decisión, ese desafío, y decide entrar, sobre todo cuando en este desafío duro, de alguna manera tuvimos sorpresas. La primera sorpresa, sin lugar a duda, vino del propio mundo árabe. Por increíble que parezca, países como Jordania, Egipto, Arabia Saudita, estos países vecinos inmediatos del pueblo de Israel, influyentes en cuestiones políticas, guardaron profundo silencio. Es decir, era como diciéndole al primer ministro Benjamín Netanyahu, haga lo que tenga que hacer. Y por supuesto, hay un artículo ahorita de un periodista donde da a conocer las razones por qué los principales países árabes decidieron guardar silencio en este conflicto. Por primera vez no se unieron en andanadas de condenas, sino que prudentemente se quedaron en silencio. La razón, decía este periodista, era porque estas mismas naciones árabes están completamente en desacuerdo con el espíritu destructivo de los terroristas de Hamás. Ellos mismos tienen miedo de que primeramente lo hagan con Israel y después levanten otros pueblos contra ellos mismos, contra los pueblos estos árabes. De ahí que en ese momento había un momento de increíble. Algunos momentos se pueden buscar pasajes de cómo el Señor hace cambiar la mentalidad del enemigo a favor de Israel en ese instante. Y los que potencialmente eran sus enemigos más peligrosos, de momento deciden quedarse viendo los toros por la barrera y no opinar en este asunto, como dándole luz verde a Israel. La otra gran sorpresa en esta ofensiva que Israel va a iniciar era su otro eterno, el que siempre está vacilando si apoya o no apoya, y en el momento más difícil siempre le da la espalda a Israel. Era la Unión Europea. Los europeos, esos que siempre vacilan entre sí y entre no.
De momento, la Unión Europea impresionantemente y asombrosamente decide, prudentemente, sabiamente, decide guardar silencio en esto. Y los grandes críticos antisemitas, pues no han dejado sus voces decir ofendidos, porque la Unión Europea guardó total silencio en esto, como que la Unión Europea, sus líderes, deciden sentarse y decirle a nuestro primer ministro, Benjamín Netanyahu, haga lo que tenga que hacer en favor de su pueblo de Israel. De ahí que inmediatamente en estas naciones poderosas, inclusive el propio continente africano, los líderes africanos, deciden también guardar silencio en esta ofensiva que inicia Israel. Y guardan silencio, como diciéndole al primer ministro, haga lo que tenga que hacer. En este caso, en estos momentos. Tome el tiempo rápido para evitar que los pueblos antisemitas empiecen a que se vaya fuera de control. Y así, Israel en una forma silenciosa, un respaldo silencioso, Israel toma la acción valiente, decidida, de eliminar la amenaza de aniquilación que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Y en esa ofensiva de 3 semanas, Israel aniquila 900 terroristas. 900 terroristas, esos son los números que están saliendo el día de hoy en los periódicos de Israel. 900 terroristas. Y elimina también 400 y restos de túneles, de impresionantes túneles que habían sido hechos con millones de dólares. Que los países que ayudaron para enviar esos dineros para que los terroristas de Hamas trataran de hacer la vida mejor a la pobre población palestina en Gaza. Sin embargo, como dijimos al inicio, ellos no utilizaron esas decenas o centenares o miles de millones que recibieron en ayuda de dólares. No los ocuparon para darle beneficio a la población de Gaza, sino para construir túneles y comprar millares de misiles. Así es que Israel toma la acción, el desafío, y tenía que irse con todo. En estos momentos, el ejército de Israel, que tomó la valiente decisión con estos muchachitos jóvenes, porque son puros jovencitos, que van entre los 18 y los 23 años, las víctimas. Esa es la edad máxima de los soldados que murieron. El máximo, 23 años. Eran niños, son jovencitos, el ejército de Israel. Ese fue el ejército que entró a Gaza. Un ejército que entró contra escudos humanos. Imaginen lo duro que era para estos soldados jovencitos, estos niños jovencitos, enfrentarse contra un escudo compuesto por niños y mujeres cuando estos niños han sido enseñados en la Torá. El desafío era tener que abrirse camino en esos escudos y lograr el objetivo. Por supuesto que esto trajo una andanada de una cuota diplomática. Increíblemente y catastróficamente, nuestros líderes latinoamericanos no fueron tan sabios como los europeos, como los africanos, como Estados Unidos y como Canadá, sino que se fueron de primas a primera, abiertamente en contra del pueblo de Israel. Y esta vez, los malos de la película en este conflicto, los malos, los que quedaron como los que están desinformados, fueron los propios líderes latinoamericanos. Es una vergüenza. Es una vergüenza para El Salvador, quien de primas a primera, de inmediatamente retiró su embajador y dieron palabras altamente condenatorias contra el pueblo de Israel. Una vergüenza para el líder del Congreso y para el presidente de esta nación. Una vergüenza también para Nicaragua, para Venezuela y para Ecuador, aunque en últimos instantes el presidente ecuatoriano dio palabras como pidiendo disculpas. En ese momento sabemos que este muchacho un poco preparado y dio disculpas y dijo que en ningún momento va a cortar relaciones con el pueblo de Israel. Pero sin lugar a duda la acción más dolorosa ha sido la de Perú, el país que tal vez más se ha beneficiado de la ayuda de Israel,
$1.000 millones de dólares en inversiones del pueblo de Israel en Perú. Se había mostrado Perú incondicionalmente un gran amigo de Israel. Sorprendió la decisión del presidente Ollanta Humala también de unirse en esa decisión apresurada de condenar al pueblo de Israel sin tomar en cuenta las otras acciones. Quedaron como malo. Por supuesto, ya sabemos el espíritu antisemita de la presidenta brasileña. Y a ello se le unió, lamentablemente, también Chile, que aunque es una señora izquierdista, en su primer mandato no había sido tan antisemita. Lamentablemente tomamos la decisión de Chile y también de de Argentina, que ya era de esperar. En la condena unánime que dio América Latina en la Organización de las Naciones Unidas, que siempre han sido contra Israel, derechos humanos, fueron unánimes. Algunos críticos dijeron, ¿qué es lo que pasó con los líderes de América Latina? ¿Cómo es que los líderes de América Latina no se dieron cuenta que los grandes líderes de la Unión Europea e inclusive de la misma Unión Europea no estaban abiertamente condenando esto? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Es que acaso, me dijo el periodista de anoche, es que acaso los líderes latinoamericanos no tienen buenos consejeros, buenos asesores? Yo le dije, sí tienen. Lo que pasa es que todos los asesores de ellos son ideológicos. Y las personas ideológicas solo ven los puntos rojos de ellos y no pueden ver lo demás. La inmensa mayoría de nuestros presidentes de América Latina están siendo asesorados por personas izquierdistas. Y el izquierdista nunca va a querer ver la verdad del otro lado. Lastimosamente, nuestros gobernantes de América Latina, casi ya al final de este conflicto, donde Israel, gracias a Dios, ha logrado hasta este momento, aunque no podemos declarar que ya terminó, es un hecho casi con las declaraciones que dio esta mañana al líder de Hamas, donde dice que no acepta la derrota. O sea, en otras palabras, está reconociendo que sí fueron derrotados. Y donde ya el ejército de Israel, después de perder 67 vidas de jovencitos soldados, ya ha retirado a sus tropas de la mayor parte de Gaza, anunciando ya al primer ministro israelí que el objetivo ya fue alcanzado. Ante todo esto, entonces, cabe la pregunta: ¿deberían nuestros presidentes de América Latina, después de quedar en esta enorme vergüenza y quedar como los desinformados por apresurarse, sin antes pedir consejería? No sabemos qué clases de fuerzas recibió el presidente Ollanta Humala de Venezuela para tomar esa decisión, pero estamos seguros que el presidente Ollanta Humala debe estar avergonzado y posiblemente eminentemente enojado con sus malos asesores, que no le supieron aconsejar y decirle: mire, presidente, todo el resto de la nación está guardando silencio, las naciones más inteligentes, e inclusive las naciones africanas, e inclusive los propios árabes. Mejor seamos prudentes y esperemos hasta que termine este asunto, y así no vamos a quedar mal ni con uno ni con el otro. Lastimosamente, nuestros líderes latinoamericanos una vez más demuestran su poca preparación en política internacional. Y a las ligeras, a la zumba marimba, como dicen nuestros dichos latinoamericanos, se lanzaron. Y en este momento quedan como los malos de la película, directamente. ¿Qué cara? ¿Cuál va a ser su imagen ante el pueblo de Israel en este momento? Agradecemos a las naciones europeas, africanas y a un árabe, y a los Estados Unidos, el amigo incondicional de Israel, y a Canadá, el amigo incondicional de Israel, que fueron sabios y prudentes y que tuvieron buenos consejeros en este conflicto. Nos guste o no nos guste, Israel seguirá siendo guardado por Dios, y no dudamos que en esta ocasión el Señor puso su manito a favor de su pueblo de Israel. Nos duele las víctimas, pero recuerden, no fue culpa de Israel, fue culpa de los mismos derrotados hoy en día. Aunque el conflicto no ha terminado, esperemos que ya, al final de estas 72 horas, se dé por fin quitado. El desafío fue doloroso, pero valió la pena. Es más, voy a escribir este día de hoy ese artículo a mi página web. Si el Altísimo así lo permite, estaremos con ustedes el próximo martes a ver qué noticias hay. Que Dios me les bendiga.
El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.